Viví en vano. 27 de mayo. La cosa empieza a ser casi insoportable. Además, W estuvo aquí y también la niebla en mi habitación y un lamento desgarrador. Yo le dije, aguántate tu castigo, ¿por qué me atormentas? No quiero volverte a escuchar. Él me respondió, ¿dónde está tu misericordia? Luego desapareció. Permanece aún aquel lamento. Ahora me remuerde la conciencia. Fui muy dura. 28 y 29 de mayo. Nada. Tal vez todo terminó por mi maldad. 30 de mayo. W. Triste. Cosa que me llevó a decirle que si quería continuar ayudándolo. Al instante se me acercó y me agarró por el cuello con tanta fuerza que sentí ahogarme. Yo le pregunté, ¿por qué haces eso si ves que te quiero ayudar? Él me dijo, quiero obligarte. Yo le contesté, yo no quiero y no me dejaré forzar a esto, absolutamente no. Entonces se vino de nuevo contra mí con una expresión bien desagradable. No supe más de lo sucedido. Cuando recobré la conciencia, ya no estaba. Escuché la música. 31 de mayo. He visto al caballero. W estuvo aquí durante el día y sentí gran terror de él. Aún hay algo en la habitación. ¿Seguirá siendo así? 1 de junio. W está aquí. Le pregunté, dime, ¿es deseo de Dios que tú vengas a mí? Él me dijo, nosotros podemos. Le expresé, pero ¿por qué me atormentas? Ya no tengo suficiente tormento como para verte. Él me contestó, porque en mí está la envidia. Yo le dije, ¿por qué me envidias si tú ya no puedes condenarte? Yo en cambio sí. Él me contestó, nunca refrené mi sensualidad y viví vanamente. Le pregunté entonces, ¿cómo has podido salvarte? Él me dijo, por medio del sacerdote. Yo le pregunté, ¿de qué cosas puedes estar aún envidioso? Además, tú ya no puedes pecar más. Él me contestó, el mal, la maldad, todavía está en mí. Entonces lo vi tan desagradable como nunca antes. Regresó 4 veces más. 2, 3, 4 y 5 de junio. Vino todas las noches en terribles condiciones y tremendamente repugnante. Fue algo muy angustiante. Además escuché muchas personas en la niebla y el gemido lejano. Me encontré con la antigua criada en la escalera. 6 de junio. Vi nuevamente al caballero en la iglesia, igual de devoto e inmóvil. W se estuvo largo rato aquí, muy inquieto y cercano a mí. No me respondió nada. Nuevamente me ha sentido reconfortada. Creo que el buen Dios me manda esto, las almas de los difuntos, porque hago muy pocos actos de caridad en este mundo. Ahora ya no soy capaz de soportar como antes. Por la mañana me siento tan cansada y así cuánto pierdo. 9 de junio. No tengo nada especial que decir. W ha estado viniendo todas las noches sin pronunciar palabra alguna, pero se está volviendo muy inquieto. Hubo un ruido, pero muy poco. La vieja revendedora. El 11 de junio, aparte de W, también viene ahora una figura femenina horrible, un verdadero monstruo
Tengo miedo. 14 de junio. Vi 2 hombres en el primer banco del altar de la cripta. Se me presentaron tan naturalmente que me arrodillé en el banco detrás de ellos para ver quiénes eran. Solo entonces me di cuenta que llevaban largos hábitos negros, son de otra época. Les di agua bendita de la gran pila y desaparecieron. Escuché música. W vino, pero solo un momento. 16 de junio. De nuevo la monstruosa mujer. Creo conocerla, pero no estoy del todo segura. Es extremadamente desagradable. Vi al caballero en la iglesia. 17 de junio. La mujer permaneció poco tiempo. La reconocí. Es la vieja revendedora. Se llamaba Blohen Nan. Fue el terror de mi infancia y muy temida por todos. Creo que murió hacia el año 1893. 11 de junio. Al parecer W no vendrá más. Sin embargo, Nand, el asunto es aún más difícil. Volví a escuchar música. 19 de junio. Corpus Christi. Tuve la oportunidad de experimentar algo muy hermoso. Subí a la montaña precisamente en el momento en que estaban dando la bendición con el Santísimo Sacramento en el hospital. Entonces vi de repente a los 11 que se postraron en tierra, como lo hicieron en Navidad. Me conmovió tanto que tuve que llorar. ¿Quién ha visto algo tan increíble? ¿Cuánto habría sufrido en estos tiempos la princesa que vivía por la Santísima Misa y de la Santísima Comunión? Y fue tan dichosa con la visión de la adoración de los 11, hoy donde el misterio de la fe es negado o puesto en duda por muchos sacerdotes y religiosos y teólogos. ¿Quiénes serán estos 11 que se muestran aún como columnas de niebla? Cuando brilla el sol, se ven extraordinarios. 20 de junio. Justo cuando estaba a punto de reflejarme por W, se me apareció a mi lado con un rostro gozoso y me dijo: «¿Me has liberado?». Le respondí: no yo, sino la misericordia de Dios». Él me contestó: «Por medio tuyo». Le pregunté: «Ahora, ¿a dónde vas?». Él me dijo: «A un nivel superior». Pero le pregunté: «Dime, ¿qué puedo hacer para que las almas no vengan más?». Él me contestó: «Sé generosa». Luego se fue, dejándome como envuelta en una nube de luz. Poco después vino Nand, pero ni le presté atención de lo dichosa que estaba. De nuevo la música. 21 de junio. Vi al caballero en la iglesia. Nand se ha puesto muy difícil, hasta agresiva. 22 de junio. El exceso de estruendo me llenó de 1000 terrores. 23 de junio. Vi 4 voces y a Nanda. Sus ojos son espantosos. Esto será cada vez más difícil. 23 de junio al 14 de julio. Siempre lo mismo. Difícil aguantarla. Demasiado desagradable para describirlo. Nanda le habló. Le pregunté: «¿Cómo puedo ayudarte?». Ella me contestó: «Mira qué me falta». Se me acercó tanto que pude ver en su rostro una expresión de tristeza tal que hasta ahora nunca había visto antes. Le pregunté: «¿Tienes nostalgia de Dios?». Ella contestó: «Sí». Le pregunté entonces: «¿Debes de estar aún mucho tiempo sin verlo?». Ella me contestó: «Aún no estoy pura». Le pregunté entonces: «¿Puedo ayudar a volverte pura?». Ella me contestó:
regálame el sacramento. Yo le pregunté, ¿debo ofrecer por ti la Sagrada Comunión? Ella dijo, sí. Le pregunté entonces, ¿cuántas veces? Ella dijo, 7. Y yo, ¿por qué precisamente 7? Ella me contestó tantas veces indignamente. Luego empezó a llorar de manera imposible para una persona. Parecía consumirse de dolor. No pude hacer nada más que abrazarla. Cuando la volví a mirar, toda la maldad y el horror habían desaparecido. Al siguiente día llegó tan peor que creí que nunca más podría volver a verla. Ni siquiera L, en su peor momento, tuvo tantas expresiones tan repugnantes. Nadie sería capaz de describir algo semejante. Hasta el momento siempre estuve tranquila, en paz, mientras encontraba enferma en mi cama. Ahora parece que esta desgracia ha pasado. Para ser honesta, siento que ya no puedo aguantar más. Cuán pobre y miserable se ha puesto mi fe en Dios. 18 de junio. Fue algo excepcionalmente difícil. Le dije, ¿por qué me atormentas tanto? Realmente quiero hacer aquello que deseas de mí. Ella me respondió, tú prefieres dormir. Al mismo tiempo me dio un golpe tal que por poco me desmayo del miedo. Pero tenía razón, pues me encontraba tan deprimida por no ser capaz de vencerme. 19 de junio. Cuando entré a la habitación para dormir, la encontré sentada en la cama. Algo me presionaba por todas partes. Estaba como inmovilizada. No pude ver nada. Eso duró algunos minutos. Significa que aún hay algo junto a mí. Finalmente, por la mañana, pude acostarme. 20 de junio. Tanto estruendo que ni siquiera pude pensar en el sueño. Bohemond no ha vuelto a contestarme nada. Sus ojos son muy impresionantes. Es como si salieran de ellos una fuerza que te obligara a mirarlos. En ninguna aparición anterior he experimentado algo semejante. 27 de julio. No he vuelto a ver a Blochen. Un alivio. Hay demasiados a mi alrededor. Identifico 7 figuras, pero desconocidos. Se me acercan y siento sus horribles manos que me tocan. La cosa más espantosa e imposible de soportar para mí. Ahora mismo, mientras escribía, algo se me arrojó en la espalda. Era la figura de una mujer. Siento que no estoy sola. Algo me preocupa. Descuido mi alma. No me he esforzado por la virtud. No puedo hacer más nada por mí. No he hecho mucho, pero al menos me he esforzado. 4 de agosto. Una noche espantosa. No he visto nada, pero siento y escucho cosas que parece que nunca acaban. También recibí muchos golpes. De ninguna forma podía defenderme y tenía tanto miedo. Después de todo, ¿no podían acaso haber sido los espíritus malignos? 6 de agosto. Al entrar en mi habitación, me encontré con una espesa niebla. En el interior escuché lamentos. Rocié bastante agua bendita y se calmó un poco. Luego vi 4 figuras salir de la niebla y entrar de nuevo en ella. Vi 4 veces a Bárbara en el tercer piso. Se veía contenta. Me sonrió. No pude hablar, pues no me encontraba sola. 7 de agosto. Pude distinguir claramente 7 figuras. Permanecieron conmigo desde las 10 hasta la 1. No me atormentaron. Sin embargo, la cantidad se vuelve agobiante. Para consuelo mío, he oído la música. Era extraño
que durante la tormenta podía ver brillar los relámpagos a través de aquellas figuras, aunque también sentí gran terror. Entonces preferí encender la luz. 9 de agosto. Me ocurrió algo horroroso. Dormía cuando de repente un ruido me despertó. Encendí la luz y vi inclinado sobre mí algo tan infinitamente repugnante que de solo recordarlo me lleno nuevamente de terror. Era una cabeza gigantesca, con los ojos tan penetrantes como ninguno, o más bien todo el rostro era un solo ojo que me miraba. Le dije: «Vete, ¿qué buscas de mí?». Él me contestó: «La paz». Yo le dije: «Yo no te puedo dar». Él me contestó: «Tú sabes». Le pregunté: «¿Qué me obliga?». Él me dijo: «Debes amar a tu prójimo como a ti misma». Le pregunté: «¿Y si no tengo fuerzas?». Él me dijo: «Entonces reza». Luego desapareció. ¿Cómo es posible que tales palabras puedan provenir de algo tan monstruoso? Quiero nuevamente ayudar, pues así es como debe ser. ¿Cuánto me enseñan los espíritus? Ahora debo contar algo que me parece como un saludo del buen Dios. Tal vez suene ridículo, sin embargo, me hizo feliz. Estuve muy confundida. Todo me asustaba y continuaba pensando si en realidad era voluntad de Dios que debiese sufrir todo esto. Empecé a rogar para que el buen Dios se dignara a mostrarme alguna pequeña señal, como ya me la había dado en otra ocasión. Me encontraba en el jardín y he aquí que, de repente, cayó una paloma en el camino. La recogí, la acaricié y se echó a volar de nuevo. Para mí fue una señal. No quiero volver a lamentarme. 10 de agosto. Aquella cabeza estuvo de vuelta, ahora con un cuerpo. Pregunté: «¿Quién eres tú?». Él me contestó: «Paul Fango». Yo le pregunté: «¿Cómo es que ya puedes hablar?». Él me dijo: «Hace mucho que estoy cerca de ti». Le pregunté: «¿Y por qué no te he visto?». Él me dijo: «Tu fuerza se dirige hacia los demás». Entonces le dije: «¿Quisiera ayudarme?». Él dijo: «Sí». Entonces le dije: «Dime qué es lo peor que hay en mí». Él me contestó: «Tú estás dividida». Le pregunté entonces: «¿Qué quieres decir?». Él me dijo: «Cuerpo, espíritu». Lo sé, debo ser solo espíritu, pero aún no puedo. ¿Y qué más ves? Él me dijo: «Soberbia». Luego desapareció. Fue algo hermoso. Ahora deseo incomodar a mi espíritu por mi propia cuenta. He oído la música. Vi al caballero. En la iglesia algo me sacudió por los hombros. Desde el 16 de agosto he ignorado mis visitas, pues alguien me lo aconsejó. ¿Qué tormentos me trajo esto? No es necesario describir mucho, basta decir que cada noche vino Volfango y 7 figuras. Es mucho más fácil ocuparse de ellos.